Arranca la temporada de eclipses, mi amor. 17 de febrero, 12 horas, se produce la luna nueva en Acuario. Y esto va a generar un eclipse solar en el grado 2849. Esa es la parte técnica. Atendiendo al comentario de Silvana que quería un video sobre eclipses, este es mi video sobre eclipses. En principio, ¿qué es un eclipse y por qué sucede el eclipse? Vamos a notar que en general hay dos temporadas de eclipses, ¿sí? Y esto tiene relación con que el eclipse se da cerca del eje nodal. El eje nodal es el punto de intersección de la órbita lunar con la eclíptica. La eclíptica es la banda por donde transita el Sol y todos los planetas, ¿sí? Como todos los planetas orbitan alrededor del Sol, la eclíptica en realidad es el desplazamiento del Sol y de todos los planetas, porque todos los planetas lo acompañan al Sol en ese recorrido. Por lo tanto, es en la eclíptica donde nosotros ubicamos a los planetas y decimos, este está en Aries, este está en Acuario, etc. Por lo tanto, ahí podemos deducir algo. Si el nodo es el punto de corte entre la órbita lunar y la eclíptica, que podríamos decir que es el camino solar, entonces el nodo es el lugar donde se da la mayor alineación entre el Sol y la Luna. Justamente cuando el eje nodal está en determinado punto y Sol y Luna se acercan a ese punto, es cuando se da el eclipse. Hoy en día el eje nodal está en Virgo Piscis y está muy próximo a pasar a Leo Acuario. En julio va a pasar a Leo Acuario. El eje nodal tiene un movimiento que es retrógrado, por lo tanto de Piscis no va a pasar a Aries, sino que va a pasar a Acuario. Y de Virgo va a pasar a Leo, va retrogradando. Todos los eclipses de este año están en esta zona borde entre Piscis Acuario y Leo Virgo. Este primero se da en Acuario, aunque el nodo está en Piscis, ¿sí? Están igualmente en orbe de conjunción y por lo tanto muy cerca de generar ese punto de alineación donde se da el eclipse. Pero claramente no están en una alineación 100% ajustada, por lo tanto el eclipse es parcial. Cuando sí están perfectamente alineados es que el eclipse se da de manera total. Esto va a generar dos periodos, ¿sí? Dos periodos de eclipses. Los que se den cerca del nodo norte y los que se den cerca del nodo sur. Y en general se da la combinación de un eclipse de luna nueva, que es el eclipse solar, y un eclipse de luna llena, que es el eclipse lunar. Canónicamente, entonces, podríamos decir que tenemos 4 eclipses en el año, 2 solares, 2 lunares. Por lo tanto, conocer el eje nodal que está sucediendo cada año nos da una pauta de por dónde van a suceder los eclipses, ¿sí? El calendario de eclipses 2026 entonces se inaugura ahora con el eclipse solar, es decir, luna nueva en Acuario del 17 de febrero. Va a ser un eclipse que se va a ver desde Argentina de manera parcial. Supuestamente se va a ver bien en el hemisferio sur, o sea, Argentina, Chile, el sur de África y la Antártida. El 3 de marzo vamos a tener el eclipse lunar, una luna llena con eclipse. El eclipse de marzo sí va a ser en el eje Virgo-Piscis, por lo tanto podríamos decirlo de esta manera, con el Sol en Piscis y la Luna en Virgo haciendo eclipse. Y la segunda temporada de eclipses va a ser en agosto, por esta característica de Leo-Virgo, siendo el 17 de agosto la Luna nueva en Leo, el primer eclipse de la segunda temporada, un eclipse total de Sol, ahí sí, porque ya el eje nodal va a estar en Leo, pero este eclipse se va a ver en el hemisferio norte, en el Ártico, en Groenlandia, en Islandia y en toda esa zona bien boreal. Se puede ver parcial en gran parte de Norteamérica, en algunas partes de Europa. Y el segundo eclipse de la temporada, de la segunda temporada,
cuarto eclipse del año y último va a ser el eclipse lunar del 28 de agosto, o un eclipse de vuelta con el Sol en Virgo en este caso y la Luna en Piscis, al revés que el otro. Por lo tanto, los eclipses solares van a estar dentro del rango de Acuario y Leo, y los eclipses lunares, es decir, las oposiciones Sol-Luna, lunas llenas, van a estar dentro del rango Piscis-Virgo. Hasta ahí la técnica. Vamos a interpretar un poquito. Las lunas nuevas, por definición, hablan de un nuevo ciclo. Sí, es el nuevo ciclo Sol-Luna en Acuario. Por lo tanto, lo podemos vincular a comienzos. Son excelentes momentos para comenzar, para tomar esa energía de comienzo. Lo que pasa frente al eclipse, justamente el eclipse tapa, cubre, eclipsa y genera un efecto que tiene una duración más extendida en el tiempo. Técnicamente, los astrólogos señalamos que el efecto del eclipse dura hasta la próxima temporada de eclipses, es decir, 6 meses. Este primer eclipse en Acuario va a durar hasta el eclipse solar de agosto de Leo. Es un montón de tiempo. Si bien el eclipse siempre genera un poco de temor entre el público en general, no es algo por lo que tenga que horrorizarme. Porque, como verán, es un suceso bastante frecuente. Sucede literalmente 4 veces en el año. 2 solares, 2 lunares y con un espacio de 6 meses entre eclipse y eclipse. Por lo tanto, cada 6 meses tenemos eclipses, ¿sí? Y no es algo, y esto lo digo para que lo tomen literal, no es algo para andar generalizando. Por lo tanto, acá sí me voy a poner en contra de toda la astrología que dice para Aries, 2 puntos, para Tauro, 2 puntos, para Leo, 2 puntos, porque no existe tal cosa. El eclipse va a guardar especial importancia si está afectando algún punto de tu carta natal. Ergo, como el eclipse se da a 28:49 de Acuario, y escuchen con atención, porque esto es lo que hace la diferencia entre la astrología de verdad y la berreteada que hay por todos lados, con todo el perdón de los que quieren trabajar de esto y tratan de captar el público que puedan, pero no es a cualquier costo y no es de cualquier manera. Por lo tanto, el eclipse no afecta a todos los de Acuario. ¿Ok? El eclipse va a afectar a los que tienen algo de la carta a 28 de Acuario. O cerca, ¿no? 25, podemos darle 5 grados de orden. Y particularmente, todos los que tengamos, me incluyo, algún factor de la carta cerca del grado 28, de Acuario porque es con el que el eclipse va a hacer conjunción, de Leo porque es con quien el eclipse va a hacer oposición, con los signos con los que hace cuadratura, ¿sí? Que van a ser Tauro y Escorpio. Si tenés algo en tu carta a 28 de Tauro o de Escorpio, te va a afectar y te va a afectar más, de manera más tensa, ¿ok? O sea, Acuario, 28 de Acuario, 28 de Leo, 28 de Tauro, 28 de Escorpio son los que van a sufrir de manera más, entre comillas, difícil este eclipse. Para aquellos a los que el eclipse les va a hacer trígono, es decir, aquellos que tengan grado 28 o cerca de Géminis o de Libra, este eclipse puede ser revelador, esa es la diferencia. Mientras que los que estamos cuadrando el eclipse nos puede resultar desafiante, a los demás les puede resultar revelador. Y básicamente hasta ahí. Sí, podríamos estar buscando si te hace un sextil el eclipse, pero ya estar buscando aspectos menores no es para tanto. Entonces acá empieza la combinación. Se da el eclipse, se da a estos grados de Acuario. ¿Me toca o no me toca algo en la carta? Sí, ¿me toca? Bueno, ¿me toca en aspecto tenso o me toca en aspecto fluido? Y cuando digo tenso, repito, Aries, Leo, Tauro, Escorpio,
y en aspecto más fluido Géminis Libra. Siempre alrededor del grado 28. No nos vayamos a la miércoles. Con esto voy a hacer un asterisco. Es importante hacerse la carta natal. Siempre. Porque no podemos hablar de astrología al aire. Es hacerlo de manera muy irresponsable. Decir que todos los de Aries van a sufrir esto o que todos los de Acuario van a sufrir aquello. Entonces acá yo me voy a diferenciar y te digo que sí. Si te interesa la astrología, el primer paso es hacerte la carta natal. Si te la querés hacer, me escribís info@astrologiayvoz.ar. Hay muchos sitios gratis donde se puede hacer la carta natal. Por supuesto que no vas a tener la interpretación, pero por lo menos vas a tener el gráfico de tu carta como para saber qué es lo importante y qué no de todos los puntos que se mueven en el cielo constantemente, de los que yo voy a estar hablando en estos videos y de los que muchos astrólogos muy éticos también hablan en sus muchos videos, sin generalizar, porque no nos sirve generalizar. Ahí es cuando la astrología se percibe como una chantada. Cuando vos decís que todos los de Aries se van a caer del colectivo y todos los de Tauro van a recibir una herencia, eso es una chantada. El tema es que esto se da en Acuario. Entonces, los temas que remueve este primer eclipse van a ser los temas acuarianos. Y este nuevo ciclo que se abre va a ser en Acuario. Entonces, lo primero en lo que pone el foco Acuario es en la libertad personal. Se abre un momento de búsqueda de independencia. Y cuando uno dice independencia, búsqueda personal, búsqueda individual, y acá siempre hay una guerra también entre los astrólogos humanistas o los astrólogos tradicionales. Yo no creo en tales guerras, no me gustan tales guerras, a mí me parece que se puede dialogar perfectamente entre ambas corrientes, pero yo podría ver esto de la siguiente manera. Si yo estoy en un trabajo que me agobia, me cansa, me tiene las al plato, no tomo la decisión de irme, no la estoy tomando, puede ser que ese eclipse habilite que la decisión que no estoy tomando yo la tome otro por mí, ¿se entiende? Entonces de golpe me quedo sin un trabajo, pero me quedo sin ese trabajo que me estaba agobiando, que me estaba cansando y que yo no tenía las necesarias para irme por mis propios medios. Entonces de golpe me liberaron. ¿Qué pasa? El ego siempre se resiste a pensar que eso es una oportunidad para la conciencia. El ego va a decir, me rajaron del laburo, qué desgracia, qué cagada. No hacer la conciencia sobre que ese trabajo me estaba agobiando, molestando, secando el alma y que por lo tanto el hecho de que me hayan despedido le tengo que dar la bienvenida. No quiero decir con esto que uno tiene que estar siempre feliz y agradecido de todas las desgracias que le pasan, pero tratar de darle vuelta la mirada y tomar los acontecimientos como una vía de desarrollo personal es lo único que podemos hacer, ¿ok? Porque si no, sobre todo los otros factores, no podemos hacer nada. No podemos controlar los otros factores. Lo único que podemos controlar es cómo nosotros nos tomamos las cosas. Entonces acá me voy del palo de la humanística que te va a decir que aproveches todas esas liberaciones que por ahí no son buscadas y que las tomes para tu desarrollo personal. Pero el astrólogo humanista también te va a decir esto. Antes de que te rajen, antes de que otro tome la decisión por vos, hacelo conciencia y tomala vos la decisión. Por lo tanto, si estás en una relación que te agobia, estás en un trabajo que te agobia, estás haciendo algo que no querés, el eclipse es el momento de hacer conciencia sobre mi individualidad, sobre mi independencia, sobre mi libertad personal. Es el momento de tomar las riendas de tu propia vida, ¿ok? La astrología tradicional te va a predecir que te vas a separar o te va a llegar el telegrama de despido. La astrología humanística te va a decir que trates de hacer conciencia en qué te necesitas liberarte. De una forma o de otra, el mensaje es liberación. No importa de qué lado de la astrología nos paremos, por eso las dos astrologías son importantes. Yo la puedo tomar como un evento concreto, pero también puedo prevenirme ante el evento concreto. Hay cosas que yo puedo decidir y hay cosas que no. Para el caso, si la empresa me va a echar, me va a echar y yo no hay nada que pueda hacer salvo llamar a un abogado. Pero sí puedo ir pensando
¿qué puedo hacer por mí mismo para no depender de esta empresa que tanto me agobia? Entonces, si mientras tanto me busco otro trabajo, voy buscando trabajo por otro lado, o voy abriendo algún emprendimiento, o voy armándome algún kiosquito, ya estoy capitalizando esa libertad personal. No necesito que se dé por accidente, no necesito que se dé por apuro, no necesito que se dé de manera destinal. Los factores de libertad emocional de Acuario nos llevan a tener una visión más amplia de las cosas que nos pasan, de los eventos. Nos llevan a tener una visión comunitaria. Uno de los grandes temas de Acuario justamente es la cuestión social. Solo no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? Pero sometiéndote a otro tampoco. Entonces es por un lado independencia y libertad personal y es por el otro comunidad, juntarme con aquellas personas que están en la misma que yo, ¿ok? Entonces muchas veces lleva a movimientos donde aparecen nuevos vínculos, nuevas amistades, donde puedo redefinir mi función en los grupos donde trabajo o encontrar un equipo de trabajo para aquello que quiero desarrollar. Otro lugar muy común de Acuario es las ideas innovadoras, ¿no? La innovación, el futuro como tema, ¿no? Entonces, yo estoy dando vueltas sobre la vocación, sobre el rumbo profesional, sobre mi desarrollo profesional. De golpe puedo empezar a entender cuál es mi futuro y tomar decisiones importantes en relación a ese futuro, donde empieza a valorarse el equipo de trabajo, mi lugar en los equipos de trabajo y mi libertad personal. Es también un momento para abrir la mente a nuevas creencias, a nuevos paradigmas, a tratar de buscarle el sentido a mi vida, animarme a pensar distinto. Y esto lo digo así, animarme a pensar distinto, porque a veces la conciencia de manada no me habilita pensar distinto. Siento que me voy a quedar solo si pienso distinto. A Acuario eso no le interesa. Entonces, es mejor pensar distinto y tener por ahí el riesgo de ser excluido, pero vas a ser excluido de un grupo que de todas maneras no te aprecia. Entonces, ¿vos preferís callarte y estar con un grupo que no te aprecia o preferís decir lo que pensás y de última habilitarte a nuevas relaciones que te resulten mucho más nutritivas, mucho más interesantes? Esto mismo pasa con los hábitos, con la salud, con las relaciones. Toda relación de pareja, ¿no? Donde no se habilita mi espacio personal, donde no se habilita mi punto de vista, donde no puedo ser yo mismo y corre un gran riesgo frente al eclipse. Toda relación que está así atada con alambre corre un gran riesgo con el eclipse. O te vas vos o te van. Corta. Pero volvemos a lo mismo. El astrólogo humanista te va a decir que lo pienses desde vos mismo. ¿Te sirve estar en esa relación? ¿Qué tipo de relación querés tener? Con suerte, si estás con una persona que tiene un buen nivel de conciencia, esto lo podés conversar y entonces la relación puede progresar. Pero si la otra persona no tiene el buen nivel de conciencia o vos tampoco podés llegar a tener un buen nivel de conciencia, no todo el mundo trabaja en sí mismo, no todo el mundo va a terapia, no todo el mundo hace cosas para tratar de entender la realidad y ahí es cuando el destino aparece en forma de evento de corte con Acuario. En las cuestiones de recursos o de materia, Acuario lleva a tratar de integrar la innovación. Por lo tanto, todo mecanismo novedoso que vos puedas incorporar a tu manera de generar ingresos o a tu manera de generarte recursos va a ser importante. Y con esto tampoco quiero generalizar porque hay cosas que también se ponen de moda y uno no puede predecir cuán útiles o no van a ser, pero hoy en día la discusión principal está alrededor de la inteligencia artificial, que es de por sí un
hecho muy acuariano, la inteligencia artificial es claramente acuariana. Entonces, empezar a integrar esta herramienta en nuestras vidas puede ser un factor muy importante. Y todo aquello que supedite las otras actividades de mi vida, no solamente el trabajo, mi vínculo con el trabajo, sino también la gestión de mi tiempo personal, de mi ocio, etc. Si yo puedo incorporar esta herramienta para tener más tiempo personal, va a ser un gran momento acuariano. Si yo vivo a la vera de ser víctima de la inteligencia artificial porque no la puedo adaptar o porque lamentablemente estoy en una de las profesiones que corren el riesgo de morir por la implementación de inteligencia artificial, bueno, es mejor entonces pensar qué me conviene hacer antes de que la inteligencia artificial me borre a mí. Y esto suena brusco, pero hay que decirlo. Estamos en un momento donde evidentemente todo se está reconfigurando y sería muy ingenuo de nuestra parte no admitirlo. Y es extremadamente acuariano todo eso que está pasando en torno a la inteligencia artificial. El 3 de marzo va a ser el eclipse de luna, es decir, la luna llena entre Piscis y Virgo. Piscis y Virgo mueven otro tipo de energía que se podría sintetizar en torno a el servicio. No quiero adelantar muchos temas ahora porque prefiero hacer un video completo para cuando suceda el eclipse lunar, pero a diferencia del eclipse solar, que es una luna nueva y que anticipa comienzos, el eclipse de luna es una oposición, es una luna llena y lo que propone, más que un comienzo, es una asimilación de la información, ¿sí? Porque uno está en el momento más alto del ciclo cuando está en oposición. Entonces, toda esta información se supone que cuando yo llego a la luna llena, la tuve que asimilar. Estoy en el momento de mayor fuerza de ese conocimiento. Entonces, no tiene tanto de descubrimiento, no tiene tanto de foja cero como tiene el eclipse solar. Pero para eso va a haber un próximo video. Mientras tanto, espero que la pasen bien en el eclipse. Presten atención a si tienen algo a grado 28 o cerca, 5 grados de orbe, estamos bien, de el 28 de Acuario, y los demás pueden dormir sin frazada, que no les va a pasar absolutamente nada. Les mando un abrazo.